En marzo de 1984, un grupo de policías colombianos voló hacia una zona de selva tan aislada que los hombres que iban en los helicópteros no conocieron el verdadero objetivo hasta que ya estaban en el aire. Buscaban un laboratorio. Encontraron algo mucho más grande: pistas de aterrizaje, campamentos, depósitos, aeronaves, documentos, toneladas de cocaína y una organización que hasta ese momento ni siquiera era comprendida completamente por quienes intentaban perseguirla. Aquel lugar tenía un nombre casi absurdo: Tranquilandia. Pero la parte más extraña de esta historia no es su tamaño, es todo lo que apareció alrededor de ella. Uno de los hombres que años después habló sobre el complejo dijo que pertenecía inicialmente a Gonzalo Rodríguez Gacha y que los Ochoa tenían participación. Su propio hermano daría una versión diferente. Aseguraría que Tranquilandia no tenía realmente un dueño y que funcionaba como una especie de supermercado al que llegaban diferentes traficantes. Las dos versiones procedían de integrantes centrales del mismo mundo criminal. No podían ser ciertas exactamente de la misma manera. Y eso no es todo. Entre las aeronaves relacionadas con el operativo, apareció un helicóptero que, casi 2 décadas después, volvería a las primeras páginas, porque había pertenecido a una empresa de la que había sido socio el padre de un futuro presidente de Colombia. Ese hallazgo no demuestra que aquel futuro presidente estuviera relacionado con Tranquilandia. La familia negó cualquier conexión criminal y sostuvo que la aeronave había sido entregada a un tercero antes del operativo. Pero el helicóptero existió, la controversia también, y volveremos a ella. Porque Tranquilandia no fue únicamente el descubrimiento de un gigantesco complejo de cocaína, fue una puerta. Detrás aparecieron Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa, Carlos Leder, Rodrigo Lara Bonilla, el coronel Jaime Ramírez Gómez, agentes de la DEA, empresarios, aeronaves con historias difíciles de reconstruir. Y una pregunta que todavía resulta incómoda: ¿cómo puede funcionar durante meses una infraestructura de esa escala en medio de un país sin que nadie poderoso, fuera del narcotráfico, vea absolutamente nada? Para responder hay que empezar por corregir una imagen. Durante años, la cultura popular presentó al Cartel de Medellín como si hubiera sido una empresa con un organigrama perfecto. Pablo arriba, todos los demás debajo. La realidad era más desordenada. Había socios, familias, operadores con negocios propios, rivales que cooperaban, traficantes que compartían infraestructura, pero no necesariamente obedecían a un jefe único. Tranquilandia permitió ver ese sistema. Juan David Ochoa, entrevistado muchos años después, explicó que el complejo había comenzado bajo la iniciativa de Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano. Dijo además que los Ochoa tenían una parte. Jorge Ochoa, en otra entrevista para el mismo proyecto documental, lo describió de manera distinta. Según él, no podía hablarse de un propietario único. Dijo que era una especie de supermercado. La palabra es extraordinaria, no porque debamos aceptar sin cuestionar la versión de un narcotraficante, sino porque revela cómo quería explicar el negocio. Tranquilandia, en esa versión, no era la fábrica privada de un hombre, era infraestructura compartida, un lugar al que podían llegar diferentes operadores, utilizar servicios, procesar mercancía y aprovechar una pista remota. Juan David también reconoció que aquella instalación servía como puente entre coca proveniente de países andinos y el mercado que la organización abastecía después. No necesitamos describir cómo se procesaba. Lo importante es la escala logística. Había que llevar personas, combustible, alimentos, equipos, químicos, repuestos, dinero, seguridad, y después sacar grandes cantidades de producto terminado.
Nada de eso ocurre por magia. Cada vuelo deja una relación. Cada compra deja un proveedor. Cada aeronave deja una matrícula. Cada trabajador conoce a alguien. Cada pista necesita mantenimiento. El mito de una ciudad secreta completamente desconectada del resto del país empieza a romperse cuando observamos esa red. Tranquilandia estaba aislada geográficamente, no estaba aislada económicamente. Ese es el primer gran secreto de esta historia. La selva podía esconder edificios, no podía producir por sí sola todo lo que esos edificios necesitaban. Alguien abastecía. Alguien transportaba, alguien registraba aeronaves, alguien vendía insumos, alguien conocía movimientos. Y mientras más grande se hacía el complejo, más difícil resultaba que toda la red de apoyo fuera invisible. La segunda corrección tiene que ver con las cifras. Distintas reconstrucciones ofrecen números diferentes. Algunas hablan de 9 laboratorios y 8 pistas clandestinas. Otras cuentan 6 conjuntos de edificios, varias pistas y una cantidad mayor de instalaciones menores. La cifra más repetida para la cocaína incautada es cercana a las 14 toneladas. La diferencia no significa necesariamente que alguien esté mintiendo. La operación se extendió por varios puntos y durante varios días. Una fuente puede estar contando el primer complejo. Otra puede incluir instalaciones descubiertas después. Incluso la fecha exacta aparece de manera diferente según la reconstrucción. Hay fuentes que sitúan el inicio el 7 de marzo, otras el 10. La Comisión de la Verdad utiliza el 12 de marzo para el gran golpe. El agente de la DEA, Rollin Pettingill, recordaría que despegó al amanecer del 10. La manera más responsable de contarlo es sencilla. La operación se desarrolló durante varios días de marzo de 1984, y lo encontrado fue suficientemente grande como para cambiar la percepción que las autoridades tenían del negocio. Frontline, en una reconstrucción histórica realizada con antiguos agentes de la DEA, resumió la sorpresa de una manera poderosa. Hasta Tranquilandia, explicaron. La agencia estadounidense no había comprendido completamente que varias familias y grandes traficantes estaban conectados dentro de una estructura que empezaría a conocerse mundialmente como el Cartel de Medellín. Tranquilandia no creó el cartel, lo hizo visible, y eso convirtió un operativo policial en algo mucho más peligroso, porque descubrir toneladas de cocaína cuesta dinero a los traficantes. Descubrir cómo están conectados cuesta poder. En unas horas, la policía no solo había encontrado una fábrica escondida, había encontrado el mapa de una alianza, y alguien iba a pagar por haber abierto esa puerta. La historia de cómo llegaron hasta Tranquilandia tiene menos glamour que las series de televisión. No comenzó con una persecución espectacular, comenzó con inteligencia. La DEA llevaba tiempo siguiendo movimientos de insumos utilizados por organizaciones dedicadas a producir cocaína. Uno de esos rastreos permitió acercarse a una zona remota del sur colombiano. No explicaremos procedimientos técnicos. Lo importante es que las autoridades consiguieron una señal suficientemente fuerte para justificar una operación aérea. El nivel de secreto fue extremo. Según el agente Rollin Pettingill, los hombres que participaron no conocían el verdadero destino antes de despegar. La lógica era evidente. Si alguien hablaba antes de tiempo, el complejo podía vaciarse. Y el hecho de que años después integrantes del narcotráfico dijeran que sí habían recibido advertencias demuestra que el miedo a las filtraciones no era paranoia. Juan David Ochoa sostuvo que Gonzalo Rodríguez Gacha sabía que las autoridades se acercaban porque tenía informantes. Afirmó incluso que discutieron si debían defender el complejo por la fuerza. Su versión fue que decidieron no hacerlo.
Jorge Ochoa contó algo parecido. Dijo que podían haber respondido con hombres armados, pero que optaron por no enfrentarse. Estas declaraciones fueron hechas muchos años después. Deben leerse con cautela. Ambos tenían motivos para presentarse como traficantes que evitaban una confrontación violenta. Sus relatos no pueden aceptarse automáticamente como una grabación objetiva de aquella conversación, pero sí coinciden en algo importante. Los dueños y usuarios de Tranquilandia no vivían completamente desconectados de las instituciones que los perseguían. Tenían información, sabían cosas y posiblemente supieron que la operación se aproximaba. Aún así, no lograron retirar todo. Cuando los helicópteros llegaron, Pettingill grabó lo que encontró. La magnitud sorprendió incluso a agentes con experiencia. No era una construcción aislada bajo árboles. Era un sistema. Había pistas capaces de recibir aeronaves, instalaciones separadas, equipos, campamentos, inventarios, documentación y una cantidad de cocaína que se medía en toneladas. Frontline describiría después el hallazgo como el momento en que los investigadores pudieron ver que nombres que parecían operar en historias separadas estaban compartiendo infraestructura. Escobar, Los Ochoa, Gacha, Leder, otros traficantes. El cartel empezaba a tener una forma, no una forma jurídica. No había una escritura pública que dijera Cartel de Medellín, pero sí una red observable. El coronel Jaime Ramírez Gómez, jefe antinarcóticos de la policía, llegó para dirigir y supervisar la destrucción de las instalaciones. Ramírez es uno de los personajes más importantes y menos recordados de toda esta historia. Rodrigo Lara era el rostro político. Ramírez era el hombre que convertía información en operaciones. Los dos habían desarrollado una relación de trabajo especialmente agresiva contra el narcotráfico. El ministro podía exigir investigaciones. Ramírez podía mover policías. Lara podía presionar instituciones. Ramírez podía entregar resultados. Tranquilandia hizo que sus nombres quedaran unidos. También hizo que quedaran marcados. Johnny Phelps, entonces jefe de la DEA en Colombia, contó años después que mientras el operativo todavía estaba en marcha, Ramírez recibió un mensaje extraordinario. Según Phelps, personas de Medellín habían buscado al hermano del coronel. La oferta era sencilla. Si Ramírez detenía la operación y retiraba a sus hombres, recibiría una suma millonaria. No tenemos una grabación de esa oferta. La historia procede del testimonio posterior de Phelps, pero su respuesta es consistente con lo que ocurrió después. Ramírez no retiró a la policía. Tranquilandia fue destruida. Si la oferta existió, fracasó. La decisión multiplicó su riesgo. Porque una cosa es perder droga, otra es perder una instalación que revela relaciones, documentos y aeronaves. Y otra todavía más grave es descubrir que el funcionario encargado no puede ser comprado. Para una organización acostumbrada a utilizar dinero como primera herramienta, un hombre que no acepta dinero se vuelve un problema distinto. El hijo de Ramírez recordaría décadas después que, para su familia, aquel operativo fue el día en que su padre y Rodrigo Lara prácticamente firmaron una sentencia. No es una prueba judicial, es la memoria de una familia que sabía que las amenazas empezaron a cambiar de intensidad después de Tranquilandia. Y los hechos posteriores hacen imposible ignorar esa lectura. Lara sería asesinado semanas después. Ramírez sobreviviría más tiempo. En noviembre de 1986 también sería asesinado. Antes de llegar a ese punto, sin embargo, ocurrió algo dentro de Tranquilandia que convirtió el operativo en una especie de cápsula del tiempo. Los agentes recuperaron papeles, cuentas, registros y, según la reconstrucción de antiguos agentes de la DEA, también una lista de personas amenazadas. No conocemos cada detalle de esa lista con el mismo nivel de certeza.
Pero el relato importa porque muestra que el lugar no era solamente infraestructura económica. La guerra ya estaba entrando en la administración del negocio. Producción y violencia convivían dentro del mismo ecosistema. Ese es uno de los aspectos que las cifras pueden ocultar. 14 toneladas impresionan. 8 pistas impresionan. 9 laboratorios impresionan. Pero el verdadero tamaño de Tranquilandia estaba en la capacidad de conectar mundos. La selva, las ciudades, los aeropuertos, los proveedores, los políticos, los policías, los traficantes, las familias, los funcionarios que podían ser comprados y los que no. La infraestructura física era grande, la infraestructura humana era mucho mayor. Por eso la palabra cartel empezó a tener sentido. Un laboratorio puede pertenecer a una persona. Una red compartida entre varios grandes traficantes exige coordinación, y la coordinación deja historias contradictorias. Juan David Ochoa admitió participación. Jorge Ochoa dijo que era cliente. Ambos describieron un sistema de uso compartido. ¿Quién decía toda la verdad? Probablemente ninguno estaba ofreciendo una confesión completa. Pero las contradicciones son precisamente una pista. Cuando dos protagonistas minimizan o distribuyen responsabilidad de maneras diferentes, el trabajo histórico no consiste en escoger al que cuenta la versión más entretenida. Consiste en colocar ambas versiones junto a los hechos. Los hechos son estos. Tranquilandia existió. Gonzalo Rodríguez Gacha estuvo estrechamente relacionado con ella. Los Ochoa utilizaron la infraestructura. Las autoridades vincularon el complejo con Pablo Escobar y otros integrantes centrales del cartel de Medellín. La DEA encontró evidencia suficiente para entender que no estaba viendo operaciones completamente independientes. Y el golpe fue suficientemente costoso para convertir a quienes lo dirigieron en enemigos prioritarios. Pero entre toda aquella cocaína, papeles y aeronaves, había una máquina que muchos años después volvería a encender una polémica nacional, un helicóptero, y un apellido que en 1984 todavía no significaba lo que significaría 2 décadas más tarde. El helicóptero tenía matrícula colombiana, HK2704X. Era un Hughes 500, en apariencia una aeronave más dentro de un operativo donde también había avionetas, vehículos y pistas clandestinas. Pero su historia no terminó en la selva. Años después, investigaciones periodísticas rastrearon su pasado y encontraron que había pertenecido a Aerofotos Amortegui, una empresa de fotografía aérea de la que había sido socio Alberto Uribe Sierra. Alberto era el padre de Álvaro Uribe Vélez. En aquel momento, Álvaro Uribe era un joven político antioqueño que ya había ocupado cargos importantes y que, entre 1980 y 1982, había dirigido la aeronáutica civil. 2 décadas más tarde, sería presidente de Colombia. Con ese futuro todavía inexistente, en 1984, la presencia del helicóptero no produjo entonces el nivel de controversia que provocaría después. Aquí debemos ser extremadamente precisos. Encontrar una aeronave que estuvo vinculada comercialmente a una empresa de una familia no demuestra que cada integrante de esa familia conociera su uso posterior. Tampoco demuestra que Álvaro Uribe tuviera relación con Tranquilandia. No existe una decisión judicial que establezca que él participó. En el complejo, el gobierno de Uribe sostuvo años después que el helicóptero ya no pertenecía a Aerofotos Amortegui cuando fue encontrado en el Yarí. Según esa versión, los herederos de Alberto Uribe Sierra habían transferido derechos sobre la sociedad, y uno de ellos había entregado la aeronave a un tercero como pago de una deuda antes del operativo. El tiempo también reconstruyó documentos, según los cuales, en febrero de 1984,
un hermano de Álvaro Uribe, entregó el aparato a Pedro Fidel Agudelo Chávez, como dación en pago de una obligación pendiente de su padre. Eso coloca una fecha anterior al descubrimiento de Tranquilandia. Pero la historia no se volvió polémica únicamente por la propiedad formal. Se volvió polémica por las preguntas que quedaron alrededor de la aeronave, por la forma en que su rastro administrativo se volvió confuso y por declaraciones que reaparecieron muchos años después. Cecilia Lara Bonilla, hermana de Rodrigo Lara, sostuvo bajo juramento que el ministro le había expresado dudas sobre Álvaro Uribe. El coronel Jaime Ramírez también dejó una declaración, según la cual Lara le había dicho que, si sufría un atentado, podía venir de personas relacionadas con lo encontrado en el Yarí. Estas declaraciones han sido utilizadas durante años para sugerir conexiones más amplias. Pero una sugerencia no es una condena. Una sospecha expresada por una víctima antes de morir tampoco equivale a una prueba judicial. Y contar esta historia responsablemente exige colocar junto a la acusación la respuesta. Uribe negó vínculos con narcotraficantes alrededor de Tranquilandia. La presidencia publicó en 2007 un comunicado afirmando que el helicóptero ya había salido del patrimonio de la empresa familiar y rechazando las insinuaciones contra la familia. Así que aquí tenemos exactamente el tipo de episodio que este documental quiere tratar de otra manera. El hecho comprobable. Un helicóptero con ese historial empresarial apareció relacionado con el operativo del Yari. El contexto comprobable. Álvaro Uribe había dirigido Aerocivil años antes y su padre había sido socio de la empresa propietaria de la aeronave. La versión acusatoria. Familiares de Rodrigo Lara y documentos citados públicamente alimentaron sospechas sobre posibles conexiones. La respuesta: Uribe y su familia negaron cualquier vínculo criminal y sostuvieron que la aeronave había sido transferida antes del allanamiento. Lo que no tenemos, una sentencia que demuestre que Álvaro Uribe participó en Tranquilandia. Esa última frase es tan importante como todo lo anterior, porque el morbo sin límites destruye la misma credibilidad que hace valioso un documental. El misterio puede ser real sin convertir una sospecha en una certeza, y el helicóptero importa incluso si eliminamos por completo cualquier interpretación política. ¿Por qué? Porque muestra lo difícil que era separar el mundo legal del ilegal. Una aeronave podía ser comprada legalmente, registrada legalmente, operada por una empresa legítima, vendida, cedida, prestada, transferida y terminar después en un lugar utilizado por narcotraficantes. Ese recorrido revela algo más profundo que un apellido. El cartel de Medellín no necesitaba fabricar cada vehículo ni cada avión. Necesitaba acceder al mercado legal, empresas, talleres, pilotos, documentos, propietarios, intermediarios. El narcotráfico crecía aprovechando infraestructura creada para actividades legítimas. Eso hacía que perseguirlo fuera muchísimo más complicado. No existía una frontera visible donde terminaba Colombia y empezaba el cartel. Existían zonas de contacto, y esas zonas estaban en todas partes. El operativo contra Tranquilandia también dejó otras historias que siguen produciendo versiones contradictorias. Una de ellas tiene que ver con lo que realmente sabía Gonzalo Rodríguez Gacha antes de la llegada de la policía. Juan David Ochoa afirmó después que Gacha tenía informantes y que sabía que el complejo iba a ser intervenido. Si eso era cierto, ¿por qué no evacuaron todo? Ochoa dijo que discutieron si debían defender el lugar y decidieron no hacerlo. Jorge Ochoa ofreció una historia parecida y afirmó que la policía tomó el complejo sin una gran confrontación. Podemos imaginar varias posibilidades.
Tal vez recibieron información demasiado tarde. Tal vez creyeron que podían reconstruir en otra parte. Tal vez no querían una batalla directa con la policía. Tal vez, como dijo Jorge Ochoa años después, la pérdida de Tranquilandia no parecía suficiente para detener un negocio que ya tenía otras instalaciones. No sabemos cuál de esas explicaciones dominó la decisión. Lo que sí sabemos es que la aparente tranquilidad con la que algunos traficantes dijeron haber aceptado la pérdida contrasta brutalmente con lo que ocurrió semanas después. Porque si Tranquilandia era tan reemplazable, aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué Rodrigo Lara Bonilla terminó muerto? ¿Por qué Jaime Ramírez fue convertido en objetivo? ¿Por qué el golpe se recuerda como el comienzo de una nueva fase de guerra? La respuesta puede estar en algo que Jorge Ochoa intentó minimizar. Perder el complejo no destruyó el tráfico, pero reveló el sistema. Y perder secretos puede ser más peligroso que perder mercancía. Tranquilandia podía reconstruirse en otro lugar. La identidad de quienes estaban detrás ya no podía volver a ocultarse con la misma facilidad. El golpe a Tranquilandia ocurrió en marzo. Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado el 30 de abril. La cercanía entre los dos hechos convirtió el complejo del Yarí en algo más que un decomiso. Se volvió parte de la explicación de una guerra. La Comisión de la Verdad considera Tranquilandia uno de los golpes decisivos que antecedieron la retaliación del cartel de Medellín contra el ministro. Lara ya tenía enemigos antes. Había enfrentado públicamente a Pablo Escobar. Había denunciado la entrada de dinero del narcotráfico en la política. Había impulsado acciones contra aeronaves, propiedades y estructuras utilizadas por traficantes. Tranquilandia no creó el conflicto, lo llevó a otro nivel. El ministro había pasado de acusar a hombres poderosos a destruir una parte visible de su infraestructura, y lo había hecho junto al coronel Jaime Ramírez. Carlos Leder ofrecería décadas después una ventana interesante hacia el estado emocional de Pablo Escobar en ese periodo. En sus memorias sostuvo que Escobar reaccionaba con furia incluso cuando escuchaba el nombre de Lara Bonilla. Leder afirmó que no conocía de antemano un plan para asesinarlo. También contó que, cuando supo de la muerte del ministro, su primera reacción fue pensar que aquello no iba a beneficiar al cartel. Esa versión debe tratarse como lo que es: el recuerdo tardío de un antiguo narcotraficante que también tenía interés en definir su propia responsabilidad histórica. No prueba que Leder ignorara los planes, tampoco prueba que los conociera. Lo valioso es otra cosa. Incluso dentro de las memorias de uno de los grandes integrantes del cartel, aparece la percepción de que asesinar a Lara iba a provocar una respuesta estatal mucho más grande. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El presidente Belisario Betancur había mostrado reservas frente a la extradición. Después del asesinato de Lara, el gobierno endureció su posición. La frase política se volvió directa. Colombia extraditaría narcotraficantes. La muerte de un ministro cambió el costo de no hacerlo. El objetivo del cartel había sido eliminar a un adversario. El resultado fue convertir su causa en una política que encontraba mayor respaldo. A este patrón aparecería una y otra vez en la historia de Escobar. Una acción diseñada para aumentar su poder provocaba una reacción que terminaba reduciendo sus opciones. Tranquilandia destruyó infraestructura. El asesinato de Lara fortaleció la persecución. La extradición obligó a los jefes a modificar movimientos. Y el conflicto empezó a adquirir una dimensión pública imposible de ocultar. Pablo Escobar, los Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha pasaron periodos fuera de Colombia después de la ofensiva. Panamá apareció como uno de los lugares utilizados durante esa etapa.
La organización buscaba tiempo, negociación, protección. La imagen del gran cartel invulnerable empezaba a convivir con otra, la de hombres ricos que necesitaban escapar de decisiones del Estado. Ese mismo año apareció otro personaje que la cultura popular terminaría convirtiendo en leyenda. Barry Seal, piloto estadounidense, traficante, informante de la DEA. Su historia suele mezclarse con otras operaciones del cartel de Medellín, porque ocurrió en el mismo periodo. Pero hay que separar. Barry Seal no descubrió Tranquilandia. La operación del Yarí ya había ocurrido. Después, Seal colaboró con autoridades estadounidenses e infiltró operaciones relacionadas con integrantes del cartel. Sus fotografías y testimonios ayudaron a construir casos en Estados Unidos y mostraron a figuras como Escobar y los Ochoa dentro de operaciones internacionales. La cronología importa. Tranquilandia abrió una ventana en Colombia. Seal abrió otra para investigadores estadounidenses. En cuestión de meses, el mundo de Medellín estaba siendo observado desde ángulos distintos. El golpe en la selva, la muerte de un ministro, la extradición, un informante estadounidense, investigaciones federales. El cartel seguía moviendo enormes cantidades de dinero, pero cada éxito aumentaba también la cantidad de instituciones interesadas en destruirlo. Aquí aparece otra contradicción extraordinaria en los testimonios de los Ochoa. Jorge Ochoa diría años después que perder Tranquilandia no afectó demasiado el tráfico porque existían muchos otros laboratorios. También reconoció que el operativo fue, en su opinión, el comienzo de una guerra antidrogas mucho más seria. Las dos cosas pueden ser ciertas. Una organización puede reemplazar una instalación y al mismo tiempo perder una condición estratégica. La pérdida no tiene que detener las ventas para ser histórica. Puede cambiar la relación con el Estado. Eso fue Tranquilandia. No acabó con el cartel de Medellín, acabó con una etapa de comodidad. Antes, la magnitud del negocio podía esconderse detrás de nombres individuales. Después, existía una instalación destruida que conectaba a esos nombres. Antes, el gobierno podía tratar el narcotráfico como un problema grave pero parcialmente distante. Después, un ministro estaba muerto. Antes, algunos jefes podían imaginar que el dinero seguía siendo suficiente. Después, sabían que había funcionarios dispuestos a continuar, aunque les ofrecieran millones o los amenazaran. Jaime Ramírez fue uno de ellos, y su historia demuestra que Tranquilandia no terminó en marzo. Después del operativo siguió atacando estructuras del narcotráfico. Su testimonio se volvió importante en investigaciones relacionadas con la muerte de Lara. Siguió acumulando enemigos. En noviembre de 1986 fue asesinado. La prensa de la época y las investigaciones señalaron al cartel de Medellín. Su familia estaba convencida de que Tranquilandia había marcado su destino. Hay versiones periodísticas posteriores, según las cuales distintos narcotraficantes aportaron dinero o interés para eliminarlo porque sus operaciones les habían causado pérdidas enormes. Esas reconstrucciones no deben confundirse con una sentencia que detalle cada conversación, pero el resultado es indiscutible. El hombre que había dirigido uno de los mayores golpes contra el cartel también terminó muerto. 2 años antes había ocurrido lo mismo con el ministro que lo respaldó. Y un mes después de Ramírez, otro nombre entraría en la misma secuencia: Guillermo Cano, director de El Espectador, el periódico que había ayudado a recuperar el pasado judicial de Pablo Escobar, el periodista que llevaba años denunciando la expansión del narcotráfico. Fue asesinado en diciembre de 1986. Tranquilandia, Lara, Ramírez y Cano no son la misma historia, pero pertenecen a la misma transformación.
El narcotráfico estaba dejando de proteger únicamente mercancía. Estaba intentando castigar a las instituciones que hacían posible descubrirla. Y ahí está la razón por la que una instalación destruida en la selva todavía importa. Porque después de Tranquilandia, el cartel entendió que su verdadero enemigo no era un operativo, era la gente capaz de repetirlo. Entonces, ¿qué fue realmente Tranquilandia? La fábrica de Pablo Escobar, el gran laboratorio de Gonzalo Rodríguez Gacha, una propiedad compartida por los Ochoa, una especie de centro de servicios utilizado por varios traficantes. La respuesta más incómoda es que probablemente fue varias de esas cosas en momentos y grados diferentes. Juan David Ochoa dijo que el propietario inicial era Gacha y añadió: nosotros teníamos una parte. Jorge Ochoa, en cambio, rechazó la idea de un dueño único. Su frase fue todavía más simple: yo no era propietario, era cliente. Después utilizó una palabra que resume la lógica que quería transmitir: supermercado. 3 frases, 2 hermanos, una misma instalación y una diferencia enorme sobre quién controlaba qué. Ese tipo de contradicción es exactamente lo que debemos conservar, no resolverla artificialmente. Los antiguos jefes del narcotráfico no son historiadores neutrales. Cuando hablan, también construyen una versión de sí mismos. Uno puede minimizar propiedad, otro puede repartir responsabilidad, otro puede decir que ignoraba una decisión violenta, otro puede presentarse como hombre de negocios atrapado en una guerra que nunca quiso. Cada memoria necesita documentos al lado. Eso ocurre también con Carlos Leder. Décadas después aseguró que no participó en asesinatos y que desconocía planes específicos de Pablo Escobar contra algunos adversarios. Su testimonio aporta información, no borra las investigaciones ni las responsabilidades atribuidas a la organización a la que perteneció. La memoria de un protagonista es evidencia, no es sentencia. Lo mismo vale para las acusaciones alrededor del helicóptero encontrado en el Yarí. Su existencia es un hecho. Su conexión histórica con una empresa de la que había sido socio Alberto Uribe Sierra está documentada. La carrera pública de Álvaro Uribe como director de Aerocivil antes de Tranquilandia también es un hecho. Las dudas expresadas después por familiares de Rodrigo Lara forman parte del registro. La negativa de Uribe y de su familia también. Lo que no existe es una condena que permita afirmar que Álvaro Uribe fue socio de Tranquilandia. Ese límite no debilita la historia, la vuelve más interesante, porque nos obliga a mirar el problema real. El narcotráfico de los años 80 no creció en otro planeta. Utilizó una Colombia legal, sus carreteras, sus aeropuertos, sus empresas, sus talleres, sus bancos, sus profesionales, sus funcionarios honestos, sus funcionarios corruptos, sus vacíos, sus silencios. Tranquilandia era invisible desde la carretera, porque prácticamente no había carretera. Pero no era invisible para todos. Demasiadas cosas tenían que entrar y salir. El misterio no es cómo podían esconder edificios entre árboles. El misterio es cómo una red tan grande podía convivir con instituciones que todavía no entendían completamente lo que estaban observando. Louis Brandeis escribió a comienzos del siglo XX una frase que se volvió clásica: la luz del sol es el mejor desinfectante. Tranquilandia fue una luz brutal. No eliminó el narcotráfico, lo hizo visible. Los agentes de la DEA entrevistados años después por Frontline afirmaron que aquel operativo fue el momento en que comprendieron que los grandes nombres de Medellín no eran solamente traficantes paralelos. Compartían infraestructura, cooperaban, formaban una red. Ese descubrimiento cambió la investigación, también cambió a los narcotraficantes. Después de un complejo gigantesco, descubierto desde el aire,
La concentración empezó a parecer más peligrosa. Las estructuras podían dispersarse. Los negocios podían descentralizarse. Las redes podían volverse menos visibles. El crimen aprende. Ese es uno de los patrones que hemos encontrado una y otra vez en esta serie. El Estado encuentra una forma de perseguir. La organización criminal cambia. La policía sigue una pista. El cartel busca otra ruta. Un capo se vuelve demasiado visible. Los siguientes intentan vivir con menos ruido. Tranquilandia fue una victoria enorme. No fue una victoria final. Jorge Ochoa dijo años después que la pérdida del complejo no detuvo demasiado el tráfico. No tenemos por qué aceptar su minimización sin crítica, pero los hechos posteriores muestran que el negocio continuó. Eso obliga a una conclusión menos satisfactoria que la de las películas. Destruir una instalación no destruye un mercado. Capturar mercancía no elimina la demanda. Matar a un jefe no elimina las redes. La importancia de Tranquilandia estuvo en otra parte. Mostró escala, mostró coordinación, mostró que el problema no podía reducirse a contrabandistas aislados y obligó a personajes que todavía podían presentarse como empresarios, ganaderos, políticos o aventureros a aparecer dentro de una misma conversación criminal. Pablo Escobar perdió parte de la posibilidad de esconderse detrás de su imagen pública. Gonzalo Rodríguez Gacha apareció como mucho más que un hombre de negocios rurales. Los Ochoa quedaron vinculados a una infraestructura que después intentarían describir de maneras diferentes. Carlos Leder quedó dentro de la misma red que los agentes estadounidenses intentaban comprender. Rodrigo Lara confirmó que sus denuncias no estaban atacando fantasmas. Jaime Ramírez demostró que el Estado podía golpear un lugar que parecía inaccesible, y ambos pagaron un precio que ninguna democracia debería considerar normal. George Santayana escribió: «Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Recordar Tranquilandia exige algo más que recordar toneladas. Exige recordar contradicciones. La oferta de soborno que un antiguo jefe de la DEA dijo que recibió Ramírez. Las advertencias que, según los Ochoa, llegaron antes del operativo. Las diferentes versiones sobre quién era dueño. El helicóptero cuyo historial comercial volvió décadas después a la política nacional. El asesinato de Lara. El asesinato de Ramírez y la constatación de que el cartel sobrevivió al golpe y aprendió de él. Esa es la diferencia entre una historia espectacular y una historia útil. La espectacular dice: la policía encontró la fábrica más grande y la destruyó. La útil pregunta: ¿qué tuvo que existir alrededor para que algo así funcionara? Y ahí la historia deja de ser únicamente sobre narcotraficantes. Empieza a ser sobre un país. Después de conocer todo esto, quiero que respondas una pregunta. ¿Qué reveló realmente Tranquilandia? ¿El tamaño del cartel de Medellín o el tamaño del ecosistema que hacía posible que el cartel funcionara? Porque una instalación puede quemarse, una pista puede quedar abandonada, una aeronave puede cambiar de dueño, pero las relaciones sobreviven. Y cuando las relaciones sobreviven, el poder encuentra otra forma. Nuestro siguiente documental comienza exactamente ahí, en una institución que no tenía helicópteros de combate, no tenía hombres armados, no podía destruir laboratorios, tenía archivos, periodistas, fotografías y páginas impresas. El espectador llevaba años mirando aquello que muchos preferían no mirar. Su director, Guillermo Cano, ya había entendido que el narcotráfico no era solamente un negocio clandestino. Era una amenaza contra la política, la justicia y la posibilidad misma de informar. Después de Tranquilandia, esa amenaza dejó de ser teórica. El periódico siguió publicando, y Pablo Escobar aprendió que destruir una noticia era mucho más difícil que destruir un edificio.
Tranquilandia mostró cuánto dinero tenía el cartel. Lo que vino después mostraría cuánto estaba dispuesto a hacer para que nadie siguiera contando de dónde venía.